Estudio bíblico. ¿Quiénes son los santos? En 1 Tesalonicenses 3:13, un análisis detallado. Por Raúl Mateo. Introducción. En el estudio de la escatología bíblica, un pasaje que a menudo genera debate es 1 Tesalonicenses 3:13. Este versículo dice: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles, en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. La pregunta central que abordaremos es: ¿quiénes son estos santos que vienen con Jesús en su segunda venida? Raúl Mateo observa que, a primera vista, la interpretación más común es que se refiere a los creyentes que han sido resucitados o transformados y acompañan a Cristo. Sin embargo, Raúl considera que una lectura más profunda y un análisis contextual nos pueden llevar a considerar una perspectiva alternativa, especialmente al contrastarla con la enseñanza de la Iglesia siendo irreprensible para la venida de Cristo. El argumento tradicional y su inconsistencia aparente, la enseñanza predominante, especialmente entre aquellos que sostienen una postura pretribulacionista, es que los creyentes son arrebatados antes de la gran tribulación para encontrarse con el Señor en el aire. 1 Tesalonicenses 4:15-17. Encontramos la palabra venida parousia, que es lo mismo que encontramos en 1 Tesalonicenses 2:19 también. 1 Juan 2:28. Y luego regresan con él en su segunda venida. Esto implica que los santos que vienen con Jesús son precisamente los creyentes ya glorificados. Raúl Mateo destaca una aparente incongruencia aquí. Si los creyentes son exhortados a ser irreprensibles para la venida de Cristo, como en 1 Tesalonicenses 5:23, 1 Corintios 1:8, 2 Pedro 3:14 y Filipenses 1:10, ¿cómo pueden a la vez ser los que vienen con Él en esa misma venida? Y no solo eso, ¿cómo pueden ser el motivo por el cual los corazones de los creyentes son afirmados como irreprensibles? Raúl enfatiza que parece ilógico que seamos exhortados a ser irreprensibles para su venida si ya vamos a estar con Él en ese momento, como si la venida se tratara de un evento donde somos el objeto del juicio y a la vez los que lo acompañamos. Esta incongruencia es el punto de partida del análisis de Raúl Mateo. Buscando precedentes bíblicos para santos como ángeles, Raúl Mateo explica que la Biblia usa la palabra santos, agios en griego, de diversas maneras. Si bien comúnmente se refiere a los creyentes apartados para Dios, también hay instancias donde el contexto sugiere una referencia a seres celestiales, es decir, ángeles. La Biblia menciona santos hombres de Dios como santos. Ángeles para distinguir uno del otro nos damos cuenta por medio del contexto 2 Pedro 1:21, Marcos 8:38. Raúl nos invita a considerar los siguientes ejemplos del Antiguo Testamento donde el término santo o santos se refiere claramente a ángeles, aún sin usar la palabra explícita ángeles. Daniel 4:13. 23. En estos versículos se habla de un vigilante y santo que desciende del cielo y anuncia el decreto divino. Aunque no se menciona la palabra ángel, Raúl Mateo señala que el contexto de un mensajero celestial, ejecutando la voluntad de Dios, lo identifica como tal. Daniel 8:13. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos le preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora de entregar el santuario y el ejército para ser pisoteados? Aquí el diálogo entre santos evidentemente se refiere a seres celestiales, es decir, ángeles, discutiendo eventos proféticos, como lo puntualiza Raúl. Deuteronomio 33:2 dijo: Jehová vino de Sinaí, y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. En este pasaje poético, la venida de Dios con 10 millares de santos se interpreta comúnmente como ángeles, dado que la ley fue ordenada por ángeles. Gálatas 3:19, y fueron ellos quienes acompañaron la manifestación de Dios en el Sinaí, una conexión que Raúl Mateo considera fundamental. Marcos 8:38. Jesús mismo dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación, adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Este versículo es crucial, en la opinión de Raúl Mateo, porque explícitamente conecta la venida de Cristo con santos ángeles. Judas 1:14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares,
Si bien no dice ángeles, la frase santas decenas de millares, en el contexto de la venida del Señor, es consistentemente interpretada como una referencia a los ejércitos celestiales. Los ángeles, una interpretación que Raúl Mateo comparte, reinterpretando 1 Tesalonicenses 3:13 a la luz del contexto. Raúl Mateo argumenta que si aplicamos esta comprensión de santos como ángeles a 1 Tesalonicenses 3:13, el versículo adquiere una coherencia diferente. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos ángeles. Raúl sostiene que esta interpretación resuelve la aparente incongruencia mencionada anteriormente. Los creyentes son llamados a ser irreprensibles para la venida de Cristo. 1 Tesalonicenses 5:23, 1 Corintios 1:8, 2 Pedro 3:14, Filipenses 1:10, lo que significa que deben estar preparados para presentarse ante Él sin culpa en ese día. No son ellos los que vienen con Él en el acto de su segunda venida, sino que son ellos los que lo esperan. 1 Corintios 1:7. Raúl Mateo enfatiza que la presencia de los ángeles en la venida de Cristo es un tema recurrente en la Escritura. Mateo 25:31, 2 Tesalonicenses 1:7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. 8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Son los ángeles quienes acompañan a Jesús en su manifestación gloriosa, sirviendo como ejecutores de su voluntad y testigos de su juicio. Los creyentes irreprensibles recibirán reposo en ese día y recibirán sus coronas. 2 Timoteo 4:8. Conclusión. El análisis del término santos en 1 Tesalonicenses 3:13, a la luz de otros pasajes bíblicos, donde santos se refiere a ángeles, Daniel 4, Daniel 8, Deuteronomio 33, y la clara mención de santos ángeles en Marcos 8:38 y santas decenas de millares en Judas 1:14, sugiere fuertemente que en este pasaje de Tesalonicenses, Pablo también se refiere a los ángeles que acompañarán a Cristo en su regreso. Raúl Mateo concluye que esta interpretación armoniza mejor con la exhortación constante a los creyentes de ser hallados irreprensibles para el día de Cristo. La iglesia debe estar preparada para encontrarse con el Señor, no para venir con Él en ese momento, lo cual es una distinción crucial que a menudo se desdibuja en ciertos sistemas teológicos. 1 Corintios 1:8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos en 1 Tesalonicenses 3:13 debe entenderse, según Raúl Mateo, como su venida con sus ángeles, quienes lo acompañarán en su manifestación gloriosa y en el establecimiento de su reino. Los creyentes, por su parte, deben esforzarse por vivir vidas santas e irreprensibles, listos para ser presentados sin mancha ante Él en ese gran día. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. 1 Corintios 1:7, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. 2 Pedro 3:14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Este estudio, tal como lo ha analizado y presentado Raúl Mateo, ¿te parece más claro y enfático ahora?